es literalmente como que descongelar en la parte baja de la refri toda la noche, ¿no es cierto? Pero si es que algo está congelado, yo me olvidé, es mejor que yo coja y lo descongele como que cocinándolo directo, así lo hiervo, o es mejor que le dejes congelar afuera. Ya puede ser cualquiera de las dos. La única no recomendable es dejarlo afuera a temperatura ambiente. Porque si yo le dejo a temperatura ambiente que se descongele, va a llegar a un punto que va a estar a la misma temperatura ambiente. Y a la misma temperatura ambiente, si es que ahí hay un microorganismo, puede poblarse totalmente. Porque cuando yo congelo no destruyo los microorganismos, pero sí los inhibo. O sea, es como que les pongo una cámara de criogenia ahí, que se quede quieto. Pero una vez que tiene la temperatura, empieza a despertarse y puede reproducirse. Porque las bacterias se pueden reproducir entre ellas mismas. O sea, pueden, por ejemplo, tengo un E. coli y creo que en 20 minutos se hacen dos. En 40 minutos 4, después 16 y así consecutivamente. O sea, puede obtener una colonia gigantesca. Y simplemente por dejarla ahí a temperatura ambiente. Entonces, Eh, ¿no estaría mal coger un pollo congelado y hervirle? Porque yo el otro día le preguntaba a mi mami, porque me estaba diciendo como que no hagas eso. O sea, porque yo cogí un pollo del congelador y le cociné, literal, así congelado. bueno, Eso no está mal. no, ahí no estaría mal porque igual yo estoy subiendo la temperatura súper alto y súper rápido. Lo importante es no tener cambios de temperaturas muy lentos. O sea, si enfrío, que se enfríe súper rápido o si caliento, que se caliente súper rápido. Porque si, por ejemplo, yo empiezo a calentar, que es lo que más o menos hiciera al dejarle encima de un mesón, empieza a bajar, no sé, empieza de 0 grados a 5, a 7, a 8, y luego se va a equilibrar con la temperatura ambiente, 15, 20, y ahí ya puede crecer algo. Igual, en cambio, si cocino, en cambio, yo de los 0 grados subo directamente a 60, 70, entonces no habría problema. Lo importante es no tener tiempos muy lentos de cambios de temperatura. Angie, nos querías preguntar. Y también, o sea, por ejemplo, justo recién descubrí que en el microondas hay una opción de descongelar. Entonces, como que yo he estado descongelando así, porque siempre me olvido de bajar del congelador cualquier carne. Entonces, eso también podría crear como esos microorganismos. Incluso así esté bueno, eso en el microondas, pero por ejemplo, afuera, si es que está un pollo para descongelarse a temperatura ambiente, pero súper cerrado, igual estaría mal. Ya, si la descongelas en el microondas y tienes una cocción ese rato, no pasaría nada, estaría bien. Porque estás como que súper rápido quitándole ese congelamiento y lo calientas ese instante. Entonces ahí no pasaría nada. O sea, se minimizaría súper rápido. El problema es ese, dejarle allá afuera y que esté un montón de tiempo. Porque el producto, muchas partes de su producto se va a equilibrar con la temperatura ambiente. Y esa temperatura, si es que existía un microorganismo, sobre todo en un pollo, que ahí también está expuesto a la salmonela un montón, pueden empezar a reproducirse súper rápido. Después en el horno pueden morir otra vez los microorganismos, pero se puede contaminar a otra parte de la cocina. Ha pasado un montón de cosas ahí. Me imagino que en micro verán algunos ejemplos, pero ¿en dónde fue? En Irlanda, sí, en Irlanda, ahí, en los años 90, en el 98 creo que fue. Hubo una contaminación por E. coli porque las vacas habían tenido un brote, entonces estaban todas contaminadas con esa bacteria. Y todo fue a un restaurante que hacían carne picada, hacían un montón de cosas, y la carne se cocinaba un montón de tiempo, o sea, ahí no había problema. El problema es porque ya todo el lugar estaba contaminado y se enfermaron un montón de personas, e incluso murieron algunas. Entonces, siempre hay que evitar los tiempos muy largos de cambios de temperaturas. O sea, esa es la clave. Si voy a enfriar, que sea súper rápido, porque igual, digamos que yo tengo un producto a 80 grados, que está súper caliente, y lo pongo a enfriar y se empieza a enfriar de a poquito, a 70, 60, 50, 40, 30. En esas temperaturas, si es que me quedó ahí una espora o algún microorganismo, puede crecer súper rápido. Entonces hay que tener cuidado. Profe, y por ejemplo, yo he escuchado decir de los cangrejos, por ejemplo, cuando les cocinan, ya están, o sea, ya están cocidos, están en el agua hirviendo y les pasan a agua con hielo. ¿Ahí también crecería algún microorganismo o ya no? O sea, ya, porque ya está cocido. Puede ser, dependiendo, es que puede haber muchas variables ahí. Si está limpio el lugar donde le están poniendo,
Incluso si el agua de hielo se hizo con agua que estaba, no sé, desinfectada o que haya sido agua potable, porque sí, en algunos lados venden hielo, pero no se sabe dónde es esa agua. Si no se sabe, y yo congelo, la temperatura de congelación solo mantiene al microorganismo, pero no lo inhibe, no lo destruye. Y sería una buena opción poner en hielo para que se enfríe de manera rápida. El problema es que sea lento. La recomendación es comer rápido, o sea, no dejar mucho tiempo tampoco ahí para tener que volver a calentar y esas cosas. ¿Alguien más? Creo que levantó la mano. Andrea, creo que eras tú. Yo, profe, le tengo una pregunta con respecto a esto de la congelación. Verá, yo compré unos champiñones que vienen ya cortaditos y estaban frescos, totalmente frescos, pero para que, como vi que no iba a consumir todo, les metí al congelador. Cuando los saqué, inmediatamente que ya se descongelaron, se hicieron negros totalmente. Entonces, yo no sé si eso usted sabe si es seguro comerse, pero eran frescos, o sea, fresquitos, solo que los congelé, los saqué y se hicieron negros. ¿Eso sí era apto para comer o ya no? En ese caso de los champiñones, ahí creo que no hay problema, porque si es que existiera una contaminación por hongos, sería súper notorio, porque normalmente no tienen mucha agua, quizás no crecen microorganismos. El oscurecimiento es por el pardeamiento enzimático, porque los champiñones tienen mucho de esta enzima que se llama polifenol oxidasa. Entonces, cuando yo los congelo, la enzima casi no puede actuar, se queda quieta, igual que un microorganismo. No tiene las condiciones. Pero cuando yo le doy temperatura ambiente, la enzima actúa y como hay oxígeno, coge ese oxígeno, mezcla con un componente del champiñón que es un compuesto fenólico y da coloraciones negras. Pero esas coloraciones negras no implican cambio de nutrientes ni compuestos tóxicos. Los cambios de pardeamiento enzimático no. Es más o menos como la manzana, tal cual. O sea, si yo tengo una manzana, la corto y la dejo encima de la mesa, ahí actúa la polifenolooxidasa, súper rápido. La hace oscura, pero no es que está dañada ni nada por el estilo. Eso sí, hay que ver si es que no es una contaminación bacteriana, pero de lo normal no va a ser si estuvo en la refri, estuvo ahí súper rápido y estuviera con malos olores. Y para darse cuenta que no pasa nada es que en algunos productos sí me interesa el pardeamiento enzimático. Por ejemplo, en el cacao. Cuando tenemos una pepa de cacao es morada y yo quiero que se haga oscura café, como el chocolate, ¿no es cierto? Entonces, dentro del proceso de, del cacao, yo le pongo a exposición con el oxígeno y se hace café. O las uvas igual, las pasas que son uvas deshidratadas, se hacen negras y es por el pardeamiento enzimático. Entonces, no habría problema ahí en cuanto a la coloración negra de los vegetales. Ya entonces, las sustancias antinutritivas son las que pueden estar en algunos alimentos, principalmente vegetales, que pueden inhibir la absorción de nutrientes, como obviamente dice su nombre, o sea, antinutrientes. O sea, pueden estar ahí y pueden inhibir la absorción de distintos nutrientes, ya sea porque tapa el lugar donde se va a absorber, o sea, en el intestino delgado, estas vellosidades que tiene, puede ser ahí que se ponga estos antinutrientes y no permite el paso de distintos minerales, vitaminas principalmente. O también puedo tener unos, creo que está aquí en la lista, sí, también puedo tener inhibidores enzimáticos que son complejos, que por ejemplo entran a nuestro cuerpo. La soya, igual creo que tengo un ejemplo después. La soya tiene inhibidores enzimáticos que al momento de comer eh, entran y bloquean a las enzimas proteasas. Entonces, al no tener enzimas, no podemos romper la proteína y la proteína se va. Y esa es otra de lo que hablamos del huevo crudo. El huevo crudo tiene antiproteasas. Por eso también es importante calentarlo. Porque si yo tengo antiproteasas, inhiben la acción de las enzimas y no permite la absorción. O sea, esa es otra de las razones de por qué también es no tan biodisponible. Entonces, las personas que se toman el huevo crudo, aparte de tener ese problema de posible contaminación por salmonela, no están absorbiendo. O sea, me imagino que lo hacen porque quieren tener más proteínas y consumir ese rato en un batido o lo que sea. No van a absorber casi nada. O sea, van a absorber quizás vitaminas del complejo B, pero lo que realmente me interesa, que sería la proteína, no va a ser casi nada.
Cierto que esa también es otra de las razones de por qué el huevo crudo no es tan biodisponible. Tenemos antiminerales, que es lo que vamos a ver ahorita. Vamos a ver un par de ejemplos de antiminerales en algunos vegetales. Estos interfieren en la absorción o asimilación de minerales. O sea, van a nuestro organismo y por ahí se ubican, o puede ser que, por ejemplo, van con un alimento y ese alimento tiene hierro. Coge el hierro, lo enmascara y se queda con el hierro enmascarado. Y obviamente mi cuerpo no lo asimila y no me sirve absolutamente de nada. También hay antivitaminas que hacen lo mismo que los antiminerales. Lo importante de estos es que la mayoría se inhiben con el calor. Por eso no hay que tenerles miedo, porque si yo cocino los alimentos ya no va a pasar nada. También puedo comer crudo, porque si entra un poco, quizás igual estoy consumiendo fibra, estoy consumiendo una vitamina o minerales, entonces igual voy a absorber nutrientes. Solo que dentro de los vegetales siempre es recomendable si como 3 raciones, por lo menos una cocinada, para evitar esto de acá. Y eso sí, siempre lo de dieta variada, o sea, no siempre el mismo, y ahí les pongo otra vez el ejemplo del tomate. Como la otra clase vimos que tenemos, o de la papa, tenemos posiblemente chaconina en la papa, o posiblemente solanina en la papa. Entonces, si estoy comiendo todos los días, 2 veces por día la papa o el tomate, de pronto yo estoy ahí con una exposición elevada de solanina, no sé, puede ser. Pero si es que yo la consumo no todos los días, esos componentes se van a perder, no se quedan acumulados tanto tiempo, a menos que yo ya siga acumulando por varios años. Eh, entonces tenemos estos de aquí y los primeros, bueno, los que vamos a ver son los antiminerales que quizás son de los más importantes hablando de nutrición. Entonces tenemos inhibidores enzimáticos, antiminerales, antivitaminas y unos de actividad polivalente, que estos tal vez son los menos importantes porque son los compuestos fenólicos que son súper buenos para nuestro organismo, que son los antioxidantes que están, por ejemplo, en las uvas, en el cacao. Pero si es que yo los consumiera con mucha concentración, o sea, demasiado, pudiera hacer un efecto contrario. Pero es muy poco probable que alguien consuma demasiados compuestos fenólicos, porque, porque son tan poquitos y con tan poquito nos hace bien que sería muy complicado consumir mucho. Ya en antiminerales, los más importantes van a ser los agentes bociogénicos o conocidos como antitiroideos. Aquí nos encontramos los glucosilonatos, los glucósidos cianogénicos, después del ácido oxálico y el ácido fítico. Este se le dice aquí polivalente porque puede secuestrar algunos minerales. Tiene una actividad quelante. La actividad quelante es cuando secuestra minerales o los tapa y no deja que actúen de manera normal. Ya entonces veamos primero los agentes bociogénicos o antitiroides. Entonces, bueno, como dice antitiroides, no sé si alguien aquí, por ejemplo, tiene algún familiar o alguien con algún problema de la tiroides. Mi mami tiene Yo, mi mamá. hipotiroidismo. Ya, Carla, tú me decías que tu mamá tiene. ¿Y toma alguna pastilla para la tiroides? Sí, toma una que se llama levotiroxina. Ya, y eso tiene que siempre tomar, ¿no es cierto? Ajá, todas las mañanas. Ya, ok. ¿Quién más? Alguien más dijo que la mamá también tenía. Mi mamá igual tiene tiroiditis de Hashimoto. Ya, y que eso es un poquito más complejo, ¿no es cierto? ¿Cómo nos puedes decir un poquito? Sí, o sea, mi mami, según los médicos, tenía hipotiroidismo. Y después, hace como 2 años, en un eco, un doctor le dijo que era tiroides de Hashimoto, que es una enfermedad autoinmune en la cual la tiroides se mata a sí misma. Y en cuanto a la dieta, ¿qué tiene que comer? ¿Qué le han recomendado? La verdad creo que no le han dicho mucho de eso, sino más bien como que qué no debe comer. O sea, por ejemplo, yuca no puede comer. No sé por qué, pero eso es como que lo único que mi madre dice como que esto no puedo. Ya. Carla, ¿a tu mamá le han dicho algo en cuanto a la dieta? Eh, o sea, le dijeron que no debe comer como que nada que tenga almidón. Como que, digamos, le dijeron que no coma yuca, eh,
un poco de, o sea, la papa le dijeron que coma, pero no en gran cantidad. El pan también es suprimir. El pan también. Ajá. Ya, ok. Bueno, los compuestos bociogénicos, precisamente la que me dice María Laura no tengo tanto conocimiento. La otra vez me acuerdo que alguien me contó, es un poquito más complejo ese tipo de tiroides. Puede ser que en el almidón nos encontremos algún antinutriente, puede ser, pero donde nos encontramos un poquito más de complejo para las personas con tiroides puede ser los alimentos, o más bien dicho, las plantas del orden de crucíferas, o sea, este género Brassica, que son la calabaza, la col, la coliflor, el brócoli, el rábano, porque tienen compuestos bociogénicos de estos glucosilonatos. Lo importante de esto es que sí se pierden con el calor, o sea, estos sí se pierden con el calor. Pero si alguien tiene tiroides, quizás sería un poquito arriesgado darle uno de estos alimentos, brócoli, por ejemplo, porque por más que yo estoy seguro que se pierde con el calor, puede ser que quede algo por ahí. Lo que hacen estos compuestos es inhibir la absorción del yodo. Entonces, el yodo está en la glándula tiroides. Si no tiene yodo, no puede actuar. Y nosotros no es que consumimos mucho yodo tampoco a través de la dieta. Entonces, si es que no consumimos esto y esto inhibe la absorción, vamos a tener un problema con la tiroides o vamos a agravar el problema de la tiroides. Afectan el metabolismo del yodo, impidiendo su captación por la glándula tiroides o su absorción a nivel intestinal. El bocio es una enfermedad a consecuencia de la carencia de yodo, pero principalmente el brócoli, ahí lo tenemos, la col, el rábano también. Lo bueno es que, por ejemplo, el brócoli siempre se lo consume, bueno, estos la mayoría se los consume cocinados, pero yo no le diera a una persona que tiene tiroides, por ejemplo. Entonces el yodo se lo consume, no tienen muchos alimentos yodo, pero el yodo por norma obligatoria debe estar en la sal, por eso siempre ven, ¿no es cierto?, sal yodada. Si ven una sal que no tiene yodo, está incumpliendo la legislación. O sea, sí o sí en Ecuador la sal debe tener yodo. Como dice aquí, la sal para consumo humano directo de mesa y cocina debe ser yodada. Eso dice la norma INEN de Ecuador. O sea, yo no puedo vender sal que no sea yodada. Si quiero, le pongo flúor, si quiero, no. Y aquí está incluso la cantidad de yodo que debe tener. Debe tener entre 20 y 40 miligramos. O sea, tampoco puedo sacar una sal con solo 10 miligramos de yodo. O sea, es bastante. Yo por ahí he visto, me imagino que ustedes también, que venden esas sales del Himalaya, sal rosada, un montón de cosas. Yo por ahí me he encontrado un par de esas sales que no tienen yodo. Y eso está mal. O sea, no pueden vender en Ecuador sal sin yodo. O sea, no se puede expandir un registro. Y sí lo tenía, pero no se puede. Y es precisamente por esto, porque en los años 70, 80, las personas empezaron a tener bocio alrededor del mundo en un porcentaje bastante alto. Y era porque no tenían yodo, entonces empezaron a tener problemas con la tiroides. Entonces la mayoría de gobiernos decidieron poner en la sal yodo y ahí se acabó el problema. Entonces yo he visto, por ejemplo, esta sal del Himalaya que tiene un montón de minerales y a veces no le ponen yodo y eso no puede ser. Porque igual, o sea, imagínense en esa sal. No me interesa que tenga tantos minerales porque yo no voy a consumir tanta sal. Yo voy a consumir muy poquito. Y en ese poquito, esa cantidad de minerales es nada. O sea, yo debería, para tener una ingesta diaria de esos minerales que están en esa sal del Himalaya, consumirme unas 10 cucharadas, unas 20 cucharadas, para realmente tener esa ingesta diaria, lo cual no voy a hacer nunca. Entonces, Profe, no. ¿y hay manera de conseguir yodos sin la sal? En algunos vegetales, si no me equivoco, en el apio puede haber un poco, pero son cantidades bien. Sí. Ujú. Tú te has visto tal vez, Mario, lo que te digo de la sal del Himalaya. O sea, sí he visto, pero igual he visto que no, o sea, que es lo mismo. O sea, en cuestión de que es mejor la sal del Himalaya, según decían, pero de ahí en cuestión nutricional pues da lo mismo, porque a pesar de que la sal del Himalaya, entre comillas, tenga más minerales, para tener beneficios tendrías que consumir como que una cantidad súper grande que normalmente no lo utilizan, entonces como que da lo mismo igual. Exacto. Ese es el problema. Y el problema que si es que costara
igual que la sal normal, no pasaría nada. El problema es que vale un montón más y no equivale su precio para nada. Porque yo no voy a obtener esos minerales por la sal. Yo los voy a conseguir en las frutas, en los vegetales. Ahí está bien. Pero no con la sal. Porque es tan poquito, son cantidades tan trazas que no me sirve nada en el día a día. Y el yodo sí lo necesito, no sé cuál es la ingesta diaria, porque tal vez en algunas frutas vegetales se puede encontrar, pero de manera pequeñita. Incluso en la leche, en productos lácteos puede haber un poquito de yodo, pero son cantidades bien bajas. Entonces, para evitar cualquier problema, se decidió poner yodo a la sal. Como vemos, no es tan poquito, o sea, son 20 a 40 miligramos que está más o menos. O sea, si alguien pone solo 10, no pudiera. Entonces, si ustedes ven una etiqueta y a la sal está sin yodo, esa etiqueta, ese producto. Profe, ¿y cuánto tiempo una persona puede estar sin yodo? O sea, por ejemplo, yo de X razón dejo de consumir sal por un tiempo. Cuánto tiempo puedo yo estar sin yodo? Ya ahí dependerá Gracias. igual de la dieta aparte que tengas, porque quizás en algunas frutas y vegetales estás consumiendo yodo. Quizás en pescados también hay un Pero poquito. digamos que no consumo nada, o sea, que en vez de ensaladas me suplemento con vitaminas y minerales y corto la sal. ¿Cuánto tiempo podría estar así? Sin tener como que el efecto secundario, un efecto adverso. Ya, bueno, ahí aparte de lo del yodo, podrías tener un montón de otros problemas nutricionales, El porque sodio. fibra, sodio, un montón de cosas. No sé el tiempo, pero yo creería que en poco tiempo ya empiezas a tener, no sé, ya por ejemplo para tener problemas con la tiroides, cuánto tiempo será. Pero si es que no consumen nada de yodo, nosotros no podemos sintetizar esa molécula en nuestro cuerpo. Entonces la necesitamos a través de la dieta. Entonces, como cualquier nutriente, si es que no consumo vitamina C, creo que la enfermedad se llama escorbuto. En algún punto me va a dar escorbuto, voy a tener problemas de la visión y de un montón de cosas. E igual con el yodo, no sé cuánto tiempo, pero sí va a llegar un punto que tu cuerpo ya no puede seguir sintetizando y metabolizando bien y la tiroides se va a presentar. Ujú, ya. Ya, entonces estos compuestos bociogénicos que se llaman glucosilonatos entran a nuestro organismo y a través de una enzima que tenemos nosotros que se llama mirosinasa se transforman en estos compuestos, tiocionato, isotiocionato, y todos estos inhiben la absorción del yodo, principalmente este de aquí, el tiocianato, es el más fuerte. O sea, de por sí el compuesto no es malo, pero cuando entra en nuestro organismo se divide en distintos otros compuestos porque lo químico, al encontrarse con otras cosas químicas, se rompen, cambian su configuración química. Entonces, estos compuestos glucosilonatos se transforman en nuevos compuestos. Eh, Su acción tóxica depende de la hidrólisis y, bueno, del tipo de glucosilonato. Y los tiocianatos, esos son los más fuertes. Eh, entonces, realmente pasa en el intestino por las bacterias que tienen estas enzimas. Y creo que por aquí estaba el ejemplo. Ya, y en la ingesta de bastante de este compuesto puede provocar, primero, impedir la absorción del yodo por la glándula tiroides. Con esto vamos a disminuir la actividad de la glándula, reducción de la síntesis de la hormona tiroxina y descenso de esta en la sangre. Entonces ahí está justo el medicamento que nos decía Carla, la levotiroxina, que es parte de la tiroides, la tiroxina. El nivel bajo de hormonas tiroideas en sangre activa la secreción de tiropropina en la hipófisis, o sea, la hipertrofia, o sea, se hace súper grande la glándula tiroides. Esa es la hipertrofia, cuando se hace súper grande la glándula, y eso se conoce como bocio. Pero también estos compuestos, todos estos son súper complejos, estos compuestos, porque nos pueden traer problemas, pero también puede servir para cosas, o sea, no son compuestos comunes. Eh, Se lo utiliza para sacar algunos fármacos como efecto protector para el cáncer, por ejemplo, a los isotiosanatos, que se los aísla, generalmente se saca del brócoli, se los aísla, se les da en un laboratorio la enzima para que se transformen en los otros compuestos y se utiliza como algunos fármacos para distintos tipos de cáncer. Entonces, por un lado, nos va a hacer que tengamos problemas con la tiroides, pero por otro lado, en cambio, nos va a ayudar a hacer fármacos. Es igual que los alcaloides que hablábamos la otra vez, ¿no es cierto? Los alcaloides que son estas sustancias tan complejas, de donde, por ejemplo,
se obtiene muchas de las drogas que se consumen hoy en día. Estos alcaloides sirven también para hacer fármacos principalmente para la esquizofrenia, para cosas del sistema nervioso central, para la epilepsia. O sea, son muy complejos, nos puede llevar a la muerte, pero en distintas dosis igual puede servir para realizar distintos fármacos de personas que tengan problemas con el sistema nervioso central. Ok, entonces esos son los glucosilonatos y los otros que son también conocidos como voceogénicos, pero ya no están tan derivados a la tiroides, son los glucósidos cianogénicos. Y dentro de estos tenemos a la amigdalina y a la linamarina. Son agentes tóxicos porque pueden liberar cianuro. Cianuro que me imagino que hemos escuchado por ahí. Catherine, ¿tú qué me puedes decir sobre el cianuro? ¿Qué has escuchado sobre el cianuro? Yo no he escuchado, profe, la verdad, de ese mineral. ¿Nunca has escuchado sobre el cianuro? Paula, ¿tú qué me dices? ¿Has escuchado sobre el cianuro? No, profe, o sea, se escucha malo, pero no he oído. Ya, sí, el cianuro, como nos dice Paula, sí se escucha súper malo, porque a través de los tiempos se lo ha utilizado como veneno. O sea, se lo ha aislado y se lo ha utilizado como veneno directamente. Desde hace cientos de años. Normalmente puede encontrarse en cantidades súper pequeñitas en las pepas de distintos frutos. Entonces, por ejemplo, no sería recomendable para nada comer pepas de manzana, porque puede tener glucósidos cianogénicos. O sea, pepas de manzana para nada, porque puede tener estos de aquí, esta amigdalina, linamarina, bueno, durrina también, pero eso en cantidades menores, no se encuentra mucho. Esto suele estar también a veces donde está un montón y hay que tener mucho cuidado es en las pepas del durazno, por ejemplo. O sea, nunca jamás comprar o hacer una harina de pepa de durazno, porque ahí hay un montón de estos compuestos que pueden ser súper tóxicos. En las pepas en general se puede encontrar, como dice ahí, en semillas de manzanas, melocotón, albaricoque, almendras. También nos podemos encontrar en la yuca, por eso se calienta y se tiene algunos procesos, ¿no es cierto?, para hacer la yuca. No, y eso son conocimientos ancestrales, no es que se la comieran cruda, porque si me como crudo alguno de esos alimentos puede tener cantidades mínimas de estos compuestos cianogénicos que pueden liberar cianuro. Y ese sí puede ser un problema súper grande, la liberación de cianuro. Se la ha utilizado como veneno desde la época de los romanos, o sea, desde la antigua Roma. Ahí se aislaba, no sé cómo lo hacían, pero aislaban cianuro de distintas pepas y eso usaban como veneno. Por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, cuando ya se acabó la guerra y Alemania perdió la guerra, encarcelaron un montón de los jerarcas nazis en una ciudad que se llamaba Nuremberg, donde hicieron los juicios de Nuremberg. Y muchos de ellos tenían o les daban o conseguían unos botes súper chiquititos que tenían cianuro. Entonces se tomaban y morían inmediatamente. Entonces el cianuro sí se lo ha utilizado durante siglos. La ingestión de importantes cantidades, o sea, no es que si me como unas pepas de manzana ya me voy a morir. Debo consumir muchas pepas de manzana, muchas pepas de manzana, porque no es que la pepa está constituida de estos compuestos cianogénicos. Tiene un poco, pero sí sería peligroso. Por ejemplo, sería tal vez más peligroso para los animales. O sea, si le damos a un animal manzana no está mal, pero no le demos la pepa porque no sé cómo con el sistema del perro. Y había una planta que se llamaba cicuta, creo que era, que habían matado a Sócrates. O sea, llega a ser lo mismo, ¿verdad? Exacto. Sí, dime. No, eso quería preguntarle, o sea, como que de una planta como que pueden igual como que crear venenos y todo eso. Exacto.
Si no me equivoco, la cicuta, no recuerdo, tiene un compuesto, si no me equivoco, alcaloide igual, que es el que puede provocar la muerte de una persona. Es igual que estos de aquí, son compuestos químicos que generan las plantas para defenderse. Entonces se defienden con eso cuando hay plagas y a veces se puede concentrar un montón y a veces poco. Por eso les decía que un cultivo industrial versus un cultivo orgánico, primero va a rendir mucho más, va a ser mucho más productivo porque utilizo menos agua para regar, pero mucha menos agua. Y después al utilizar pesticidas, que en el tercer parcial creo que vamos a tener una clase de pesticidas, si yo utilizo en cantidades permitidas, no debería pasar nada, porque no tiene por qué quedarse ahí. Pero si yo no utilizo y no cuido a mis plantas, a mis vegetales en un cultivo orgánico, estas van a crear compuestos para protegerse. Entonces, debo estar muy seguro que las estoy cuidando en un cultivo orgánico. O de lo contrario, puede ser que sí empiecen a crear un montón de estos compuestos súper complejos. Entonces, el cianuro liberado es absorbido rápidamente por el tracto gastrointestinal, o sea, se asimila súper rápido. Y también cambia su composición química por distintas enzimas. También, si es que se transforma en tiocionato, es igual que el anterior, inhibe la absorción del yodo, o sea, también puede irse por ese lado. En cambio, cuando solamente se queda como cianuro, hay una confusión mental, parálisis muscular, ceguera y finalmente muerte. Inhibe una enzima que está en las mitocondrias, por eso es una muerte celular súper rápida. Entonces, pero necesitamos bastantes miligramos. O sea, igual es poquito, pero en una manzana no lo vamos a encontrar. Pero cuidado igual, como les digo, con los animales, con las mascotas, porque a ellos quizás sí les afecta un montón. Cosas que a nosotros no nos afectan tanto. Como el cacao tiene teobromina. La teobromina para nosotros es un alcaloide súper bueno, pero para los animales es súper tóxico. Entonces a los animales hay que ver bien si es que cuando se les da cosas que no son de su dieta. O sea, la manzana para un animal puede ser buena porque tiene fibra y tiene agua. No tiene componentes irritantes tal vez, que sí puede tener algún cítrico, por ejemplo. Pero pepas, hay que tener cuidado. Si le doy una pepa, igual ese compuesto en cantidad tan pequeñita sí le afecta. Entonces, por ejemplo, en Francia y en algunos países han tenido problemas porque han hecho harina de durazno, de pepas de durazno, o bueno, tienen algunos nombres para algunas pepas ahí, de durazno, creo que por acá estaba, de melocotón, de albaricoque, que es una familia muy parecida. Entonces, bueno, esto encontraron en Nueva Zelanda, Canadá, en el Reino Unido, en Inglaterra principalmente, y muchas personas fueron al hospital. Hubo una empresa, y en Francia me acuerdo que fue el caso hace poco, que sacó a la venta harina de pepas de durazno, de albaricoque, de melocotón, y ahí sí hay una concentración súper alta de estos compuestos cianogénicos, que puede representar un problema súper fuerte. Incluso algunas personas fueron al hospital porque comieron postres hechos a base de esta harina. Obviamente se quitó todo del mercado. Pueden tener estos glucósidos cianogénicos, como dice aquí, y como esto está crudo totalmente, se quedan ahí. Y estos cianogénicos no se pierden tanto, o sea, la parte del cianuro con el calor no se pierde. Tal vez los de los glucosilonatos, esos sí se pierden con el calor, pero los cianogénicos no. Y ese es un problema, porque por más que los caliente van a seguir ahí. Están prohibidos ya en esos países desde el 2015, porque antes se permitía una partecita, o sea, como puedes poner tantos miligramos máximo de la harina, pero como existieron estos problemas de personas en el hospital y creo que incluso un par de muertes, ya se prohibió totalmente. Porque obviamente si hay una concentración tan alta y yo me como un postre hecho a base de harina de durazno, de pepa de durazno, ahí va a tener compuesto súper alto. Entonces, en general, las pepas de algunas frutas hay que tener cuidado por esto de acá. Pero no creo que nadie esté comiendo pepas, por ejemplo, de manzana, no creo. Porque aparte son amargas. ¿Y las de sandía, profe? ¿Esas se hacen daño o no? Las de ¿Tienen sandía alguna cosa? No, las de sandía creo que tienen, si no me equivoco, el compuesto, pero es tan mínimo que es imperceptible, o sea, ahí no habría problema. La de las manzanas tiene mucho yo más. me trago todas Sí. las pepas. Y por ¿Qué ejemplo, te morís? Amarilla, profe.
¿Cuál? La granadilla. No, la granadilla tampoco. Justo me acuerdo que eso estuve leyendo la otra vez y la granadilla tampoco está aconsejable todos los días porque puede ser que tenga algunos compuestos, no recuerdo el nombre exacto, pero que pueden ser un poquito ácidos, pero de manera normal no nos pasa nada. No tiene la cantidad que puede tener la manzana. Y por eso si uno masca una pepa de manzana es súper amarga, ¿no es cierto? Es extremadamente amarga, es súper, súper fuerte. Y es una de las características de estos compuestos cianogénicos. Igual siempre hay que leer porque casi siempre está cambiando la literatura, hay nuevos estudios, hay nuevas cosas. Entonces siempre es recomendable ir leyendo para saber nuevas cosas de lo que puede presentarse. Ya en antivitaminas solo puse uno, hay varios, pero no son tan comunes y se pierden mucho en la cocción. O sea, si yo tengo buena cocción, yo voy a perder un montón de estos compuestos. Los que son complejos de estos antinutrientes son los cianogénicos, los de cianuro, porque el cianuro sí no se pierde. Los tóxicos naturales en alimentos sí se pierden la mayoría igual con temperaturas altas. Y estas de los antivitaminas hay una enzima que suele estar en algunos frutas y vegetales que se llama ácido ascórbico oxidasa. Esta enzima oxida el ácido ascórbico libre a ácido dehidroascórbico y este se descompone a diacetulónico, que es la forma inactiva de la vitamina C. O sea, esto es un antinutriente, una enzima que rompe la vitamina C en nuestro organismo. Pero se inactiva obviamente como cualquier enzima a temperaturas elevadas y está presente en hortalizas que no tienen vitamina C, o sea, o son pobres más bien dicho, como la calabaza, pepino, melón, zanahoria, papa, lechuga, tomate, guisantes. Incluso en el plátano o en el melocotón. Entonces, ahí, por ejemplo, en el plátano pudiéramos tener este problema, pero como normalmente nosotros consumimos bastante vitamina C, porque la vitamina C está en muchas frutas, en muchos vegetales, no hay problema. Y hay otra vez la dieta variada, porque imagínense si solamente estoy comiendo plátano y de vitamina C solamente no consumo casi nada. Normalmente no hay mucha de esta enzima, pero puede empezar a presentar problemas. Pero lo bueno es que la vitamina C sí se consume, es creo que la vitamina que más se consume de manera general en la población, porque está en casi todo, en el pimiento, obviamente en los cítricos, en el tomate, nos encontramos vitamina C por todo lado. Y aparte las personas se suelen suplementar con vitamina C un montón. A veces es innecesario, gastan dinero en suplementación de vitamina C, porque si no me equivoco, la ingesta diaria recomendada de vitamina C son solamente 60 miligramos al día. O sea, no necesitaría más de 60. Y cuando yo veo esos efervescentes o cuando las personas se toman pastillas, son 500 miligramos, 1000 miligramos. Es una dosis mucho más elevada de la que necesitaríamos. Y de multivitamínicos. Perdón, ¿me puede repetir, Mario? Justo se cortó. Digo, y en la suplementación con multivitamínicos. Ya, ¿tú qué opinión tienes de la suplementación? Que ahora he visto que hay algunos multivitamínicos. Puta, no sé, o sea, creo que en cierto que te ayuda como un efecto placebo tal vez, pero no sé en realidad si te ayuda o no, o sea, no sé. Para mí sí, pero no sé en qué casos podría suplementarte y en qué casos no. Ya, ok, a ver. Antes me acuerdo hace algún tiempo, digamos 10 años, se vendía un montón aquí de multivitamínicos, me acuerdo, que vendían Centrum en todo lado. Después dejó de venderse, creo que era por las importaciones que subieron de precio, y ahora otra vez veo que está en todo lado un montón de multivitamínicos. Eh, no son malos, sería una alternativa más, pero por ejemplo en personas sanas, jóvenes, si es que se tiene una buena dieta, no se necesitaría suplementarse. Porque si tengo una buena dieta, yo estoy adquiriendo mis vitaminas y minerales en mis alimentos. O sea, ahí están todas las vitaminas y minerales. Si es que tenemos algún déficit de algo o hacemos algún deporte o alguna patología especial, sí deberíamos suplementarnos. Por ejemplo, las personas veganas sí se deberían suplementar con vitamina B12, porque la vitamina B12 no nos encontramos en el reino vegetal, o creo que muy poquito, pero
no es una fuente rica y ahí sí puede haber problemas principalmente de formación de algunas proteínas y de algunas cosas. Pero de lo normal no necesitaríamos y nos deberíamos ir obviamente donde un nutricionista para que nos diga si realmente necesitamos, porque no es que consumimos vitaminas y minerales un montón y estas se quedan ahí y nos ayudan más. No, o sea, nuestro cuerpo utiliza lo que necesita y el resto lo excreta porque ya no lo necesita ese rato. Entonces, si es que alguien compra un multivitamínico, yo creo que es demasiado tomarlo todos los días, por ejemplo, porque siempre está en cantidades súper elevadas y por lo menos 2 días voy a tener ese beneficio, por lo menos, porque si no, si tengo todos los días, se va a empezar a excretar. O sea, yo, por ejemplo, en mi caso, o sea, sí como frutas, sí, pero no como tantos vegetales. Entonces, como que por eso tomo. Aparte de que yo creo que sí hago como que ejercicio en un buen nivel todos los días. Y entonces, como que yo siento que sí necesito, ¿me entiendes? Como que sí he notado un pequeño cambio cuando tomo. Pero creo que es por eso, porque no es que consuma tampoco tanto vegetal. Ya. Bueno, ahí también puede ser lo que tú nos dijiste, un poquito de efecto placebo, puede ser, pero la recomendación sí sería consumir vegetales, porque en los vegetales no es que consumo solamente los minerales o las vitaminas, hay fibra, hay ácidos orgánicos, hay un montón de compuestos, o sea, el alimento en general es bueno, entonces no solamente por el mineral. Y lo mismo te dijera, por ejemplo, si me dices, estoy consumiendo colacao que le han añadido calcio, es malo. O sea, no porque le añadan calcio, ese producto pasa a ser bueno. Porque el colacao creo que tiene 78% de azúcar en su composición. Entonces, si le añado calcio, hierro, sigue siendo malo. O sea, no le debería dar de desayuno a un niño, por ejemplo, porque eso es azúcar puro. No está mal, como te digo, pero sí el hábito debería ser consumir más vegetales. O sea, intentar consumir más. Tenemos muchos a disposición. Eh, y después dependiendo cuánto cueste, ver si es que te sienta bien o no. Porque, por ejemplo, si tenemos ya la ingesta de mis 60 miligramos de vitamina C, puede ser que sí necesito más, estoy con algunas cosas de mi organismo, pero va a llegar un punto que ya, o sea, ya no necesito más vitamina C. Y mi cuerpo la empieza a metabolizar de a poquito y se va en la orina y en el sudor. Por eso les decía que tenemos, o sea, alguien que, por ejemplo, consume mucha vitamina C, y que le cuesta bastante, lo más probable es que lo único que tenga es una orina súper cara, porque ahí se va toda la vitamina C, o en el sudor también. Pero si es que haces ejercicio, sí puede ser una opción. Pero quizás yo no lo tomara todos los días, yo lo pasara tomando, dependiendo la cantidad, hay que ver la ingesta diaria. Porque si se queda hasta que se metabolice, se demora un poco hasta que se excrete. Entonces, por ejemplo, por ahí vi una vez un, un suplemento de vitamina D y era bastante. Entonces, ahí alguna vez conversé con una amiga que es nutricionista igual y me decía, yo eso recomendaría cada 4 o 5 días si es que no salgo al sol nunca, por ejemplo. O sea, sí me debería suplementar. Si no salgo al sol nunca, sí, pero hay tanto ahí que no sería conveniente todos los días. Primero porque es liposoluble y se puede quedar almacenado en nuestra grasa. Esa sí es peligrosa, las vitaminas liposolubles. Y con esa cantidad para 2 días o 3 basta, o sea, estaría súper bien. Entonces siempre deberíamos ver la ingesta diaria recomendada y cuánto tengo de esa ingesta en el multivitamínico para ver si me lo tomo todos los días, pasando un día. Igual no es que sea algo malo, sino es como dice su palabra, suplemento. Profe, usted nos había dicho que los sueros de vitamina C son como que innecesarios, ¿verdad? O sea, es como una sobredosis enorme que igual se va a excretar por la orina. O sea, no son asimilables. Sí, tal cual. La vitamina C no es que nos va a ayudar si es que estoy enfermo, no es que me va a ayudar mucho a recuperar una enfermedad. Tal vez a prevenir un poco, pero es tal cual. O sea, no es que toda la vitamina C se queda ahí y nos ayuda todo el momento y no se pierde. Se termina metabolizando. Es más o menos como lo que hablamos, ¿se acuerdan del colágeno hidrolizado? No es mal el colágeno hidrolizado, pero quizás es súper caro. Pero el colágeno hidrolizado es una proteína. En nuestro cuerpo ingresa y al momento de ingresar se descomponen aminoácidos y luego mis células se encargan de hacer nuevas proteínas a partir de esos aminoácidos. Pero a mi célula no le importa si viene ese aminoácido de la dieta, de glucógeno hidrolizado, de cualquier tipo de proteína. Lo que le importa es tener los aminoácidos.
Entonces puede ser un suplemento interesante para alguien que hace ejercicio y necesita ganar masa muscular o generar proteína, porque necesita los aminoácidos. Pero a mi cuerpo no le importa dónde viene el aminoácido, le importa que esté el aminoácido. Entonces, si yo tengo una dieta normal, si no hago mucho ejercicio, si soy una persona joven, si tengo una buena dieta de proteínas, no necesitaría suplementarme con eso. Ya una persona, por ejemplo, de la tercera edad, que no puede comer bien quizás, porque igual ya se le hace fuerte comer carne, no sé, un montón de cosas, ahí quizás sí aplica una suplementación. Entonces hay que ver por todo lado lo de la suplementación, porque no siempre puede ser que nos sirva y puede ser que estemos gastando dinero porque no es barato. O sea, si fuera barato, creería yo que no importara, pero aquí por lo menos es súper caro todos estos suplementos. Ya, entonces hay algunos antivitaminas, pero solo puse uno porque es el más importante. Los otros casi se pierden siempre con la cocción o está tan poquito en los alimentos que no nos afecta. Ya, entonces, para ir terminando, vamos viendo los inhibidores de enzimas. Estos también son bastante complejos porque, como dice su nombre, inhiben las enzimas de nuestro organismo. O sea, yo para descomponer proteínas necesito enzimas proteasas, ¿no es cierto? Necesito enzimas, me imagino que en bioquímica ya vieron mucho eso. Eh, Daniela, ¿qué te acuerdas de bioquímica en cuanto a las enzimas, sobre todo de proteínas y de carbohidratos? Daniela creo que no está. Catherine, ¿tú qué me dices? No, Ahí está Daniela. no sé. ¿Qué, O sea, como que se qué te acuerdas de la digestión de proteínas, de las enzimas que están ahí para destruir las proteínas y darnos aminoácidos? O carbohidratos o también. sea, que funcionan como catalizadores y que nos ayudan a destruir, como que a procesar más fácil, así. Ya. Bueno, dentro de la nutrición es súper importante tener, sobre todo, la base del conocimiento de la digestión. Por ejemplo, en fisiología les hablarán mucho de eso, en bioquímica, de las enzimas, porque como hemos hablado, solo aquí hemos visto que todo tiene enzimas. O sea, las enzimas cambian la estructura, ayudan a que cambie la estructura química. Normalmente un compuesto químico se encuentra con otro y pueden unirse y muchas veces necesitan de una enzima para esa unión. Entonces las enzimas dentro de la nutrición creo que es de lo más importante. Eh, entonces hay algunos alimentos que inhiben enzimas. Pueden ser alimentos de origen animal y vegetal. ¿Y por qué hacen esto? Es igual, o sea, tal cual lo que les dije, es una función protectora. Lo crean para que los sistemas enzimáticos de los depredadores no funcionen bien. Entonces, cuando va un mosco, un mosquito, una plaga y ataca a estos cultivos, consumen estos compuestos, estos inhibidores de enzimas y su sistema digestivo se colapsa. Entonces ya no vuelven por ahí. Eh, Sustancias de naturaleza proteica ejercen inhibición sobre enzimas específicas. Estas se inactivan con el calor. Por ejemplo, la papa, igual aquí nos encontramos otra, anticarboxipeptidasa. La peptidasa es una enzima que rompe enlaces peptídicos. Entonces, si yo tengo un compuesto que entra a mi organismo y rompe o inhibe esa enzima, yo como proteína y no puedo absorber nada de la proteína porque ya no tengo quien rompa la proteína en mi estómago y en mi intestino. Y bueno, las de naturaleza polifenólica que yo no le doy tanto crédito, o sea, no es que no están, pero se debe consumir mucho para esto, o sea, para que realmente un tanino tenga una acción antiproteasa, por ejemplo. Y los taninos son súper buenos para la salud. Profe, una pregunta. ¿Se acuerda que nos mandó a ver un video usted, verdad? Sí. Eso del el glifosato, me quedé con la duda. ¿Aún sigue habiendo eso en Argentina o...? Sí, sí, sí. Ahí tienen O un sea, punto. así tal cual como lo vimos en el video, sigue siendo actualmente. Exacto. No sé si en esa ciudad tanto, pero Monsanto ahí tiene todas sus maquinarias y tiene todas sus plantas ahí.
Y siguen habiendo un montón de protestas. Bueno, ahorita por la pandemia bajaron, pero han existido hasta conciertos en contra de Monsanto ahí en Argentina. Es súper fuerte la parte de Monsanto. Mm. Algo, Y eso igual lo utilizan aquí, ¿no? es que el glifosato es un pesticida permitido, es un herbicida permitido, que si es que se usara en cantidades Normal. límites, o sea, lo que se permite bajo legislación, quizás no tendría tanto problema. El problema es que le echan tanto que sí contamina un montón. Y Pero es, ¿y cuál es el objetivo de echarle tanto? O sea, porque si es que le votaran lo que necesitarían, pues ya, pero ¿cuál es el objetivo de votar tanto? pueden haber ahí varias cosas. Uno, desconocimiento, porque la gente asume que si he hecho más, como cuando hablábamos del cloro. O sea, porque he hecho un montón de cloro queda más limpio, cuando puede ser todo lo contrario. Si he hecho mucho cloro, puede crear compuestos químicos tóxicos para las personas. Una, el desconocimiento, que echan un montón. Otra, que si es que he hecho bastante, quizás aseguro que yo no tengo que cuidar mucho el cultivo, sino que eso ya empieza a crecer solito. En cambio, si es que he hecho lo que es, me toca estar viendo, por si acaso, cuidándole más. Y la otra que puede ser que simplemente hay desconocimiento en los trabajadores y le echan pensando que eso es lo normal. O sea, pueden haber algunas cosas. Y es súper fácil luego darse cuenta si hay pesticidas porque se hacen análisis en los vegetales y ahí se ve si hay pesticidas o no. Con lo de Monsanto, en la clase de pesticidas, ahí voy a poner algunos ejemplos precisamente de Argentina, porque es un tema bastante interesante y que pasa aquí súper cerca en Sudamérica. Ojalá no llegue por acá. Ok, entonces, para ir terminando con este tema de los antinutrientes, tenemos los inhibidores de proteasas, que se los viene investigando desde hace mucho tiempo, o sea, desde 1938. Entonces, estos señores cogieron un extracto de harina de soya y vieron que la harina de soya, cuando le ponían en gelatina, no dejaba que la gelatina se haga un gel. O sea, no dejaba que la gelatina se haga un gel. O sea, inhibía la actividad de las enzimas proteasas o de las proteínas como tal. Hay que diferenciar, por ejemplo, si ustedes hacen un postre con una piña y quieren y ponen, por ejemplo, en el postre gelatina y la piña no fue calentada antes, la piña tiene enzimas proteasas que rompen las proteínas y no van a dejar que nunca se una la gelatina como un gel, porque no van a dejar que la proteína se retrodegrade y forme esas redes tridimensionales que permiten verlas como un gel. Pero esto es distinto, esto es algo que rompe la estructura de las proteínas, de las enzimas que rompen proteínas. Pueden estar en alimentos animales, por ejemplo en el huevo, en la leche, en cantidades pequeñitas. Y aquí otra vez, siempre todo esto es como una guía de por qué hay que comer variado y no siempre estar consumiendo lo mismo y lo mismo. Porque pueden haber, o sea, es naturaleza. En la naturaleza pueden haber muchos compuestos tóxicos bien pequeñitos que nosotros tal vez no nos damos cuenta. En la avena, en el arroz, en el aceite de colza, por ejemplo, cacahuete, garbanzo, que es un muy buen alimento, la soya, mucho, papa. Lo bueno es que estos se pierden al calor. O sea, si hay en el arroz, pero el arroz tiene cocción, entonces no pasa nada. La soya tiene algunas cosas medias complejas, como la quinoa, se me fue el nombre ahorita. No sé si han visto que cuando ponen en agua la soya o la quinoa sale una espuma. Sí, se han visto. O sea, por ejemplo, pongo quinoa que compro o soya y le pongo en contacto con agua y empieza a salir una espuma. No sé si alguien ha visto. Andrea. Sí, el arroz de cebada también, profe. ¿Y ahí qué le sueles hacer tú? O sea, por ejemplo, No, yo la lavo y luego la escurro. Le lavo con agua y ya lo ocupo. Pero sí sale una espuma y la vuelvo a lavar. Ujú. ya Después del remojo. es súper importante lo de lavar porque este compuesto, no sé si en todos es igual, pero en uno por ahí es lecitina, que si se le extrae y se le usa de otras maneras, sí puede servir para como aditivo de algunos alimentos. Pero bueno, esto también puede ser
un antinutriente un poco fuerte, entonces sí hay que lavar, hay que fregarle, porque si solo dejo remojado, en cambio se suele absorber más en el propio alimento. Entonces esa espuma se la suele retirar porque puede tener antinutrientes. Angie. Profe, ¿y por qué sale esa espuma? O sea, bueno, esa no he visto, pero por ejemplo, una vez que compramos aquí camarones y estamos ahí limpiándoles, cuando les íbamos a lavar empezó a salir espuma así un montón, pero como si le hubiéramos puesto así jabón, un montón, un montón. Entonces, no creo que eso sea normal. ¿Por qué se da eso? O sea, no sé si sea igual como que en los mariscos, por ejemplo, que en como dicen la quinoa, por ejemplo. ¿Cómo es eso? Ya, bueno, en los camarones o en los cangrejos debe ser otra cosa, no debe ser lecitina, o sea, debe ser otro compuesto que debe reaccionar. Generalmente puede reaccionar algo cuando hay algún compuesto que tiene algún lípido, o sea, grasa, puede reaccionar provocando esta sensación de espuma. Eso es lo que puede pasar, creería yo, en los camarones o en los cangrejos o en cualquiera. De ahí en los vegetales que vemos aquí, como la soya, la quinoa, es una sustancia que puede ser antinutriente en cantidades altas, que al momento de entrar en contacto con agua, como es un compuesto que tiene partes lipídicas, es como que cuando entra en contacto con agua se separa, porque no puede mezclarse con el agua y se crea esa espuma. Entonces ahí vemos esa espuma súper fuerte, pero es súper importante quitar, o sea, es súper importante quitar, por eso hay que lavar siempre ese tipo de alimentos. Lo bueno, como les digo, todo caliente se va, porque de lo contrario puede entrar a nuestro tubo digestivo y empieza a romper a nuestras enzimas proteasas. Entonces, si no tenemos enzimas proteasas como proteína, nos asimila y la proteína se va. Entonces, por ejemplo, este es un estudio que dice inactivación del inhibidor de tripsina durante el tratamiento térmico de bebidas de soya. Aquí vieron con distintos tiempos y cuánto se necesitaría de tiempo y temperatura para eliminar la tripsina o el inhibidor de tripsina. La tripsina es una enzima que está en nuestro estómago que rompe proteínas. Entonces, según este estudio, nos dice que el inhibidor de tripsina presente en bebidas de soya puede ser degradado mediante tratamiento térmico a 80 grados centígrados por media hora. Entonces, eso quiere decir que si le pongo a temperatura de ebullición a 90 grados centígrados, se va a perder en 5 o 10 minutos. Entonces, todos estos alimentos, principalmente granos, sí los deberíamos cocinar bastante bien para eliminar los compuestos de antinutrientes. Soya, quinoa, incluso la yuca, las papas igual, o sea, deben tener cocciones elevadas. O sea, esto si no, por suerte no se come crudo, pero el garbanzo también, el arroz, deben tener concentraciones elevadas. En productos de origen animal hay poco, pero hay. Entonces, igual, por ejemplo, un huevo cocido va a eliminar si es que hay ahí un inhibidor de una enzima proteasa. Y la soya tiene algunos, tiene 5 inhibidores de proteasas. O sea, es importantísimo cocinar la soya. Y aquí les decía, o sea, la soya puede ser una alternativa buena para la dieta, pero siempre hay que cocinarla bastante, hay que darle un buen tratamiento. El problema de la famosa leche de soya, que no se le debe llamar leche, o sea, ningún producto vegetal se puede llamar leche, por lo menos en Ecuador y en algunos países del mundo por legislación no se permite poner leche a algo que no venga de un mamífero, sino bebida de soya. El problema de estas bebidas es que, bueno, la soya no tiene muchas partes lipídicas y si no tiene partes lipídicas, obviamente no tiene vitaminas liposolubles, que sí tiene la leche normal. Entonces no debería pensar que estoy cambiando la leche normal por leche de soya porque en la leche normal quizás sí tengo vitamina A, vitamina D. Entonces sí debería ver de dónde voy a obtener esas vitaminas si es que decido dejar la leche de vaca. No pasa nada si la dejo, pero debo garantizar que esa ingesta de nutrientes la voy a obtener de otro alimento. Aumenta la pérdida de nitrógeno en las heces, hipertrofia del páncreas, disminuye el crecimiento al disminuir la proteólisis digestiva. Entonces la soya sí debe pasar por un proceso de cocción siempre. Mediante el calentamiento puede destruir su efecto.
mejora su digestibilidad y la eficacia nutritiva. Eso pasa en muchos granos, o sea, el maíz también, por ejemplo, hay que calentarlo, obviamente, el garbanzo, los frijoles también, o sea, todas estas leguminosas sí necesitan procesos de cocción. No debería, y lo bueno es que no se come crudo porque son muy duras y no se lo come así, porque de lo normal podríamos tener muchos problemas nutritivos. Y la soya tiene mucha proteína, entonces hay que tener cuidado ahí. Los más estudiados son los inhibidores de tripsina y quimiotripsina. No sé si eso escucharon, por ejemplo, en bioquímica o si ya tuvieron la materia de fisiología, pero cuando se habla del metabolismo de las proteínas, ahí nos encontramos en que creo que se producen en el páncreas o en el hígado estas enzimas y van para el estómago, van para el intestino delgado. Y estos inhibidores enzimáticos tienen la característica de que su estructura es igual de proteínas. O sea, ellos rompen enzimas, las enzimas son catalizadores biológicos hechos de proteínas, y ellos que también son proteínas van donde la enzima y la inhiben, la rompen también. O sea, es un poquito curioso eso. Se desnaturalizan térmicamente, y en muchos casos en los vegetales no existe solo un inhibidor, sino varios que se diferencian igual por sus características. Entonces, no hay que tener miedo a los alimentos como tal, pero no deberíamos consumir siempre lo mismo y lo mismo. Por muchas cosas, por ejemplo, por los tóxicos, por los antinutrientes, o incluso por lo que me preguntaba Mario, por pesticidas, no sé, en algún lugar que yo compro mis, no sé, mis pimientos. Están usando un montón de pesticidas, yo no sé, y está quedando ahí un montón de residuos que tampoco sé. Y todos los días solo como pimientos, pimientos, pimientos. Voy a tener un problema serio. En cambio, si solamente como 2 veces a la semana pimientos, los otros días como otros y otras cosas, voy a tener muchas cosas distintas en mi cuerpo y no se va a almacenar cosas. Aunque ya en pesticidas veremos que hay un problema también, algo que se llama efecto cóctel, creo que si no me equivoco, que es el problema que cuando tengo muchos pesticidas en distintos alimentos y estos se unen en mi cuerpo. O sea, puede haber muchos problemas con los contaminantes y como nosotros ustedes están en una carrera de nutrición, es importante conocer que los alimentos tienen estos componentes y no siempre son perfectos. O sea, no siempre los alimentos son perfectos y los mejores alimentos están en el mundo vegetal, pero no por eso quiere decir que yo nunca voy a tener un contaminante ahí, sino al contrario, hay que conocer y tener cuidado. Entonces, están los temas, se puede profundizar mucho más, siempre, porque hay mucha información sobre esto. Y bueno, para terminar, algo leí, no tuve mucho tiempo para ver lo que me preguntaron en la otra clase sobre la clorofila. Vi que sí se lo está vendiendo, que está bastante de moda, pero no hay estudios concluyentes. Hay un estudio, creo que del 2012, de clorofila en personas que se les dio durante un tiempo y no había diferencias significativas en cuanto a los supuestos beneficios que le dan, que es bajar de peso, eliminar acné y y regular algo más en el organismo. No hay diferencia significativa de si es que yo consumo esa clorofila a través de vegetales de hojas verdes, porque ahí hay mucha clorofila. Siempre que veamos vegetales de color muy verde, sobre todo en hojas, ahí hay clorofila, porque en su proceso de metabolismo, al momento de respirar, producen esta clorofila. Entonces, ahí vamos otra vez como en lo multivitamínico. Quizás no es un compuesto malo, pero quizás estoy gastando mucho dinero cuando yo compro unas espinacas, hago una sopa y ahí tengo clorofila. Entonces, sería de ver en qué alimentos tenemos bastante clorofila y daría exactamente lo mismo. Porque eso es lo que hace la industria hoy, ¿no es cierto? Nos dicen, este alimento es súper bueno o este compuesto es súper bueno y nos venden súper caro. Y el mismo compuesto me puede encontrar en vegetales, en frutas, de manera súper barata. Como por ejemplo proteína y calcio en el chocho, está lleno de calcio y proteína. Y es un alimento súper barato. Así que siempre hay que ver el alimento en su conjunto para ver qué nos vende. Profe, y en cuestión, bueno, esto de verduras y todo eso, hay que variar siempre, ¿no? Pero así, por ejemplo, yo como pollo todos los días y no me canso de comer pollo. ¿Está mal también eso o afecta a largo plazo eso o no? No tendría por qué afectar a menos que el pollo tuviera algún contaminante. No sé si nos va a dar tiempo. Creo que la última clase hablaremos un poco sobre
sobre posibles problemas de antibióticos, hormonas que puede tener la carne, lo cual no está permitido, así que no deberíamos tener miedo por eso, aunque antes sí que se sabía que había. Igual en las frutas y vegetales, o sea, si como siempre tomate, si es que es de un cultivo normal, que no tiene problemas, no me debería pasar nada, o una manzana. El problema es si es como no está tan controlado que tenga esos problemas aquí. Pero de lo normal no tendría por qué traerte ningún problema, porque estás comiendo proteína y es una proteína buena. Aparte no tiene algunos componentes de la carne roja, que quizás sí te puede causar alguna irritación o si es que tienes alguna patología con el hígado, quizás es más complejo. Entonces no debería por qué haber ningún problema en consumir. A menos que tuviéramos este problema que les digo de hormonas, de antibióticos, que no debería pasar porque está prohibido y está regulado. Pero de allá que esté súper bien controlado es otra cosa. La única que nos pudiéramos, o sea, como para resguardarnos un poquito, comprar, no sé, de lugares que yo asumo que lo manejan súper bien, como Pronaca, por ejemplo, que tiene ya lugares con gente que ha estudiado solamente cárnicos para estar ahí, que cumplen la legislación. Yo asumiría que ellos lo hacen bien, asumiría, no estoy diciendo que he ido ni que conozco, pero en algunas empresas grandes que yo he ido he visto los procesos y que lo hacen bastante bien en general. Entonces, eso sería quizás una recomendación por si acaso. Porque quizás en otros lados que podemos comprar alimentos de origen animal no están tan controlados y sí les están dando antibióticos, hormonas y un montón de cosas a los animales. Mientras que en los otros, como son controlados, les dan lo que debe ser, están con veterinarios. Sí, o sea, yo sí solo como de Pronaca, de hecho, pero Pronaca creo que es, bueno, Sí, Pronaca. Mr. Pollo. Pero lo que yo me he dado cuenta es que, por ejemplo, abro el pollo, o sea, lo tengo, normalmente lo saco yo congelado y lo cocino congelado, pero hay veces que yo como que corto el pollo como para abrirle y como que veo dentro del músculo como que le inyectan agua y eso se congela dentro, ¿me entiendes? Me hago entender. Entonces, Ya. eso es como que eso es lo único que yo me he dado cuenta, o sea, es como que le inyectan agua como para que pese más y pues obviamente cuando tú le abres al pollo ves el agua congelada ahí adentro. Ya que alguna clase tendremos en la materia de técnica y dietética justo con lo de retención de agua, porque no está, es prohibido inyectar. Por ejemplo, antes se sabía que se inyectaba no agua, sino agua con sal, por ejemplo, ahí. Entonces se quedaba y pesaba obviamente más. Pero según el tipo de faenamiento, la carne puede retener más o menos agua. Entonces quizás va por ahí, creería yo. O sea, porque por eso cuando va al sartén, luego ves que sale un montón de agua también, ¿no es cierto? Sale ahí un montón de agua. Pero eso puede darse por el tipo de faenamiento y por los cambios de pH que tiene la carne al momento de que van a faenar el animal. Se puede dar. Y justo tenemos una clase solo de cárnicos en técnica dietética donde hablamos cómo varía el pH de la carne y cómo con ese pH el animal lo puede tener más agua, puede tener poquita o puede tener lo normal. O sea, tiene mucho que ver la parte del faenamiento y el estrés que puede tener el animal justo antes de faenar. Entonces quizás ellos manejan esas variables y hacen que al momento del faenamiento el animal conserve la mayor cantidad de agua dentro de su cuerpo. Porque de ahí lo otro no es, o sea, está prohibido, o sea, no debería ser. No digo que no lo puedan hacer, pero no se lo debería hacer, o sea, inyectar. Y por eso, si es que nos vamos a lugares donde no hay control, obviamente ahí sí pueden hacer lo que sea y ahí también tal vez sí tuviéramos un problema. Mi papi trabaja en la fábrica de Pronaca y en algunas. Y él me dice que sí o sea, que les inyectan un montón. O sea, que de verdad les inyectan un montón. Y que es como que pasan por unas, o sea, que pasa cada pollito y hay una... Creo que se me fue el internet. Ahí te escuchamos. Justo se te fue, pero sí te escuchamos. Ahí estás, María Laura. Ahí justo Ya. dijiste que pasaba por una parte los pollitos. Sí, entonces mi papá me decía que pasan por una máquina que tiene como 100 agujas y que les pasan inyectando a cada uno. Entonces que parecen Pronaca, o sea, si uno igual ve, tienen como huequitititos así las pechugas. Pero que es el único pollo confiable. O sea, mi papá que trabaja en todas las fábricas,
dice que de verdad es el único pollo que es confiable, porque dice que hay otros, o sea, que justamente hay este pollo, ¿cuál es el que es como el más barato? ¿Cuál? Se llama Supremo. Ya. Ya, entonces mi padre dice que es horrible porque la fábrica de Supremo dice que hay cosas tan espantosas, o sea, que uno nunca se imagina, que es como que todos los pedazos, residuos de los pollos, ellos ponen en unos tarros enormes y eso ni siquiera, o sea, no tiene ningún control. Con eso después hacen todo lo para la comida de los perros, pero dice que hay miles de ratas, o sea, literalmente alzas eso y hay miles de ratas. Entonces, que es una cosa asquerosa, sí. Entonces, que el único confiable es Pronaca, pero que sí les inyectan demasiado. ¿Pero qué les inyecta? Supongo que hormonas de crecimiento. Ya, o sea, para inyectar antibióticos y hormonas, o sea, sí se puede, siempre y cuando o sea, esté dentro de la legislación lo que se va a usar. Me imagino que hay una legislación específica y obviamente que un veterinario diga que cómo se lo debe hacer. Puede ser, porque sí, o sea, sí se puede, pero siempre hay límites. Entonces, si está dentro de esos límites, si es que uno respeta esos límites, esos componentes no se debería quedar en la carne del pollo, por ejemplo, o en la grasa del pollo. Entonces no habría problema. El problema es cuando ya se pone indiscriminadamente. Por ejemplo, eh, habían lugares donde se les da antibióticos a todos los animales, esté o no esté enfermo, para que nunca se enferme. Porque si se enferma, por ejemplo, una vaca y luego contagia a otra, es un montón de dinero para los agricultores. Entonces les dan antibióticos a todos siempre y esto sí se puede acumular un montón. Y luego nosotros consumimos ese antibiótico de manera indirecta, perdón, y luego podemos tener estas reacciones de que las bacterias se acostumbran a eso y luego ya no les da su efecto los antibióticos que nosotros consumimos. Ese puede ser un problema a largo plazo con los antibióticos. Pero sí, es verdad, una recomendación puede ser esa, o sea, consumir en un lugar bueno porque asumimos que de ahí se respeta lo que más se puede la normativa para tener este tipo de alimentos. Listo, entonces con eso vamos a terminar el día de hoy. Tienen una actividad de Flipgrid de lo que hemos hablado esta clase y la anterior, simplemente que me hablen de los tóxicos naturales y de los antinutrientes, tal cual lo que hemos conversado en la clase número 6, si no me equivoco, 5 creo que fue, la clase anterior que vimos de tóxicos naturales y lo de hoy de antinutrientes que hemos visto bastante, porque es un tema que en nutrición no se topa mucho, pero hay que tener conocimiento de que también hay otro tipo de nutrientes que nos pueden afectar, entonces si los conocemos podemos dar pautas para que no nos den ningún inconveniente.